Prepárate para un viaje a través de las páginas más oscuras de la historia bíblica. Hoy vas a descubrir los secretos de los 7 personajes más perversos de la Biblia. Cada uno de estos individuos no solo marcó su tiempo, sino que dejó una huella imborrable que ha trascendido siglos. Desde intrigas palaciegas hasta traiciones que cambiaron el curso de la historia, estos personajes te mantendrán al borde de tu asiento, ansioso por descubrir hasta el final cómo estos individuos moldearon el curso de la historia bíblica. Los 7 personajes más perversos de la Biblia, comenzando con Jezabel. Jezabel, la reina malévola que sedujo a una nación hacia la corrupción y la idolatría. Su influencia destructiva y su caída espectacular son temas de leyendas. La reina de Israel durante el Antiguo Testamento es una figura que sigue siendo objeto de fascinación y repudio por su papel en la historia bíblica. Casada con el rey Acab, ella llegó a ser notoria no solo por sus políticas, sino por su influencia dominante sobre su esposo. Acab, por su parte, no solo continuó con la idolatría de Jeroboam, sino que también exacerbó su reputación como un monarca corrupto al casarse con Jezabel, la hija del rey de los Sidonios. Este matrimonio marcó la primera vez que un rey de Israel se unía en matrimonio con una princesa pagana, un acto que tendría consecuencias duraderas para el reino. Acab fue descrito en el libro de los reyes como el peor de todos los reyes de Israel, habiendo generado una gran cantidad de destrucción y corrupción a lo largo de sus 22 años de gobierno. Jezabel, utilizando a Acab como un medio para sus fines, no necesitó mucho para persuadirlo de seguir sus designios. Ella era una devota practicante del culto a Baal, un dios pagano que era adorado en muchas regiones del antiguo cercano oriente. Baal, a menudo representado en las esculturas con un casco adornado con cuernos de toro, simbolizando fuerza y fertilidad, sostiene un garrote o maza en una mano y una lanza en la otra. Elementos que representan el trueno y el relámpago respectivamente. Durante el reinado de Acab, la adoración a Baal no solo se mantuvo, sino que se expandió ampliamente en Israel y también afectó a Judá. Jezabel fue implacable en su apoyo a este culto, buscando expandir su influencia a través de medios tanto coercitivos como astutos. Ella estaba decidida a silenciar a cualquier opositor que se atreviera a desafiar su autoridad o cuestionar su devoción pagana. La reina no estaba limitada por principios éticos ni temía a Dios o a los hombres, y su celo por mantener y promover la idolatría en su entorno era inquebrantable. Las acciones de Jezabel tuvieron repercusiones extremadamente perjudiciales para los reinos de Israel y Judá. En el capítulo 21 de Reyes se relatan los eventos que culminarían en las muertes de Jezabel y Acab. En Jezreel, donde el palacio real estaba ubicado, había un viñedo adyacente propiedad de Nabot el jezreelita. Acab, deseando el viñedo para convertirlo en un jardín de hortalizas, se enfrentó a la negativa de Nabot de vender o intercambiar la tierra. En cumplimiento con la ley israelita que decretaba que la propiedad debía permanecer en la familia original. Frustrado por la negativa de Nabot, Acab regresó a su palacio irritado y malhumorado. Jezabel, al encontrar a su esposo en tal estado, tramó un plan nefasto, asegurando a Acab que el viñedo sería suyo. Ordenó la muerte de Nabot difundiendo falsas acusaciones en su contra, asegurándose también de eliminar a los hijos de Nabot para evitar cualquier reclamación hereditaria. Esta serie de actos maquiavélicos refleja la astucia y maldad con que Jezabel manipulaba a quienes la rodeaban. Además, Jezabel es infame por haber ordenado la matanza de los profetas de Dios. En el capítulo 18 del Libro de Reyes, se menciona cómo Abdías tuvo que esconder a 100 profetas y alimentarlos con pan y agua para salvarlos de la furia de Jezabel. Su antagonismo hacia los profetas de Dios llegó a tal punto que incluso intentó matar al profeta Elías, quien, temiendo por su vida, huyó a Horeb. Tras la muerte de Acab, quien fue asesinado en una batalla contra los sirios, Jezabel continuó gobernando durante más de una década.
Su propia muerte, tal como lo profetizó Elías, fue trágica y marcó un final violento para su reinado lleno de controversias. La historia de Jezabel sirve como un poderoso recordatorio del impacto que pueden tener las decisiones de aquellos en el poder, no solo en su propio tiempo sino en cómo son recordados por la posteridad. Número 2. Atalí. Atalí, reina de Judá, es un personaje cuya historia resuena con ecos de maldad y traición que incluso pueden eclipsar a su propia madre, Jezabel. Hija de Acab, rey de Israel, y casada con Joram, hijo de Josafat, Atalí demostró rápidamente que las raíces venenosas de su familia estaban profundamente incrustadas en su ser, exhibiendo una naturaleza tan maligna como la de su madre, la infame reina Jezabel. Atalí nació en una familia donde la manipulación y la maldad eran comunes. Su padre, Acab, y sus hermanos, los reyes Ocosías y Joram de Israel, fueron notorios por sus inclinaciones hacia la idolatría y la injusticia, influyendo profundamente en la psique de Atalí. Durante su reinado en Judá, entre los años 884 y 835 a.C., ella ocupó un lugar en el trono de David, un asiento que una vez simbolizó la justicia y la rectitud, pero que bajo su mandato se convirtió en un símbolo de corrupción. El esposo de Atalí, Joram, gobernó como rey de Judá hasta su muerte en 841 a.C., y fue durante su reinado que los rasgos malignos de la casa de Acab se infundieron aún más en la corte de Judá. Tras la muerte de Joram, el hijo de Atalí, Ocosías, tomó el trono a la edad de 22 años, mostrándose tan malvado como su padre. Influenciado fuertemente por Atalí, 2 Crónicas, capítulo 22, versículo 3 ilustra esta dinámica diciendo que él también anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre era su consejera para actuar malvadamente. Tras la muerte de Ocosías, Atalí se encontró sin herederos directos y, en un acto desesperado por retener el poder, tomó el trono de Judá para sí misma, ejecutando a todos sus propios nietos para eliminar cualquier amenaza a su gobierno. Sin embargo, en un giro dramático de los acontecimientos, un nieto, Joás, logró escapar de la masacre gracias a la astucia y secreto de quienes se oponían a Atalí. Al igual que su madre Jezabel, Atalí era una devota seguidora del culto a Baal, promoviendo la idolatría entre su pueblo, lo que solo añadía leña al fuego de su impopularidad y desdén entre los fieles de Yahvé. Su reinado de 6 años terminó abruptamente cuando el sumo sacerdote Joiada organizó un golpe en el corazón del templo de Jerusalén, aprovechando un momento de celebración religiosa para revelar al joven Joás y coronarlo públicamente como el legítimo rey de Judá. La reacción del pueblo fue inmediata y abrumadoramente positiva, aclamaban a Joás y celebraban la caída de Atalí. Mientras los sonidos de las trompetas llenaban el aire y los cantores dirigían las alabanzas, Atalí, alertada por el estruendo, irrumpió en el templo solo para encontrar a Joás, a quien creía muerto, de pie y coronado. En un acto de desesperación, rasgó sus ropas y gritó: «¡Traición, traición!», pero sus palabras cayeron en oídos sordos. El pueblo había rechazado su liderazgo y ya no estaba de su lado. Finalmente, en un acto de justicia, Joiada ordenó que Atalí fuera llevada hasta la puerta de los caballos del templo, donde fue ejecutada por sus innumerables crímenes contra el pueblo de Judá. Su muerte no solo marcó el final de su reinado, sino también simbolizó la caída de una dinastía profundamente corrupta, dando paso a una era de renovación y esperanza bajo el joven rey Joás. Número 3. Nimrod. Nimrod, cuyo relato se encuentra en las Sagradas Escrituras del libro del Génesis y en las Crónicas, es una figura enigmática y poderosa en la narrativa bíblica postdiluviana. Descendiente de Cus, uno de los hijos de Cam, Nimrod emergió como un líder formidable y estableció su dominio en la tierra de Sinar, donde fundó 2 de los más grandes imperios conocidos en la historia bíblica y mundial: Asiria y Babilonia.
Este personaje se caracteriza por ser el primer monarca poderoso en la tierra después del gran diluvio. Según las escrituras, Nimrod fue un guerrero preeminente y un cazador excepcional, tanto que el término como Nimrod, poderoso cazador ante el Señor, se convirtió en un dicho popular para describir a alguien de gran habilidad y valentía. Su influencia fue tan significativa que incluso los primeros centros de su reino incluyeron ciudades importantes como Babilonia, Ereque, Akkad y Calne, todas situadas en la región de Sinar. El nombre Nimrod, proveniente del verbo hebreo marad, significa rebelarse, lo que sugiere una naturaleza desafiante y audaz. Esta característica se reflejaba no solo en su dominio terrenal, sino también en su tendencia a alejar al mundo de la adoración del verdadero Dios, empujando a sus súbditos hacia la idolatría y la autoglorificación. La figura de Nimrod también se menciona en las genealogías de las crónicas, destacando su relevancia en la historia hebrea. Un episodio clave en la era de Nimrod es la construcción de la Torre de Babel, situada en Babilonia, que se describe detalladamente en Génesis capítulo 10, versículo 10. Los habitantes de Babilonia, bajo su liderazgo, buscaron construir una torre que llegara hasta el cielo. Esta no era solo una estructura física impresionante, probablemente un sigurat, sino también un símbolo de la aspiración humana de alcanzar el reino divino y hacerse un nombre aparte de Dios. Con escaleras en espiral y adornada con símbolos astrológicos en su cima, la torre representaba el apogeo del ingenio humano y su desafío abierto a la autoridad divina. Sin embargo, este acto de arrogancia tuvo consecuencias dramáticas. Según el relato bíblico, Dios, viendo la torre como un símbolo de rebelión y orgullo humano, decidió confundir las lenguas de la humanidad, haciendo imposible que continuaran su proyecto. Este acto divino no solo detuvo la construcción de la torre, sino que también dispersó a la población por toda la tierra, dando origen a la diversidad de lenguas y culturas. Este momento marcó un punto crucial en la historia humana, subrayando una división fundamental entre las aspiraciones humanas y los designios divinos. La historia de Nimrod y la Torre de Babel es fundamental en el entendimiento bíblico de la relación entre Dios y la humanidad, ilustrando las tensiones entre la soberanía divina y las ambiciones humanas. El legado de Nimrod, por lo tanto, es doble. Por un lado, fue un arquitecto de civilizaciones que definieron el paisaje antiguo. Por el otro, un símbolo eterno de la resistencia humana contra la autoridad de Dios. Su historia sirve como un recordatorio poderoso de que, en la búsqueda de grandeza, la humanidad a menudo puede perder de vista su dependencia fundamental y su responsabilidad hacia su Creador. Número 4. El Anticristo. Ahora, me gustaría profundizar en una de las figuras más intrigantes y oscuras que representan una faceta crucial del reino de Satanás, el Anticristo. Este concepto se extiende más allá de la simple mención de un individuo maligno, representa un espíritu, una serie de figuras a lo largo de la historia. Y finalmente una entidad singular que personificará la maldad absoluta al final de los tiempos. Esta figura y su espíritu están descritos detalladamente en las enseñanzas de Juan, revelando las profundidades de nuestra guerra espiritual. Es esencial primero entender el término anticristo. Derivado del griego Christos, que a su vez traduce el hebreo Masías o Mesías, el prefijo anti en griego puede significar tanto contra como en lugar de. Por lo tanto, el anticristo no solo se opone a Cristo, sino que pretende reemplazarlo, introduciendo un falso Mesías en su lugar. Esta dualidad del término subraya tanto la oposición directa como el intento de usurpación del verdadero Mesías. Juan ofrece una exposición detallada sobre este tema, particularmente en la primera epístola de Juan y en Apocalipsis. En 1 Juan, capítulo 4, versículos 2 a 3, se nos advierte sobre el espíritu del anticristo, que ya opera en el mundo, negando la encarnación de Jesucristo. Este espíritu no es un fenómeno aislado,
se manifiesta a través de varios anticristos, individuos que a lo largo de la historia han rechazado y tergiversado la verdadera esencia de Cristo. El anticristo como entidad es el clímax de este espíritu maligno. Se nos dice que surgirá como un líder supremo en los últimos días, engañando a muchos con sus milagros, su aparente muerte y resurrección, y su habilidad para resolver crisis globales. Pero sus verdaderas intenciones son nefastas, pues buscará la adoración mundial desviando a la humanidad del verdadero Dios. Juan detalla que este líder impondrá su voluntad sobre todas las naciones y llevará a cabo una persecución sin precedentes contra los santos de Dios. En el libro de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, Pablo aborda el surgimiento del anticristo, describiéndolo como el hombre de iniquidad y el hijo de perdición. Pablo profetiza que el Señor Jesucristo destruirá al anticristo con el esplendor de su venida, un acto final que marcará el triunfo definitivo sobre el mal. Apocalipsis 13 nos presenta una descripción más detallada del anticristo, referido allí como la bestia. Esta bestia, a quien Satanás le otorga poder, buscará dominar sobre todas las naciones y será adorada por aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. El capítulo describe cómo la bestia hablará grandes blasfemias contra Dios, desafiará su autoridad y hará la guerra contra los santos, mostrando una maldad que desafía toda comprensión humana. La relevancia de entender estos aspectos del anticristo es crucial para los creyentes, ya que nos alerta sobre la naturaleza del mal que enfrentaremos. Y nos prepara para mantener firme nuestra fe en la rectitud y la soberanía de Dios. Así, al reconocer las señales y las escrituras, podemos estar equipados para resistir los engaños del último enemigo antes del glorioso retorno de nuestro Señor Jesucristo. Esta comprensión no solo fortalece nuestra resiliencia espiritual, sino que también afirma nuestra esperanza en la promesa divina de la redención y la restauración final. Número 5. Manasés. Manasés es un personaje infame en la narrativa bíblica, destacado por su reino perverso y sus acciones atroces. Al explorar su historia, como se relata en el libro de 2 Crónicas 33, descubrimos no solo a un líder cruel, sino también un relato de redención y misericordia divina que ofrece profundas lecciones sobre la naturaleza del arrepentimiento y la gracia. Nacido durante los años adicionales concedidos a Ezequías tras su oración ferviente por más vida, Manasés se convirtió en rey de Judá a la temprana edad de 12 años. Bajo su gobernación, que duró 55 años, Judá experimentó uno de los periodos más oscuros de su historia. A diferencia de su padre Ezequías, quien fue un rey justo que buscó reformas religiosas y políticas que honraran a Dios, Manasés adoptó y promovió prácticas paganas con una devoción que superó a la de cualquier otro rey antes que él. El rey Manasés reintrodujo y expandió la idolatría que su padre había erradicado. Reconstruyó los altares paganos que Ezequías había destruido, erigió altares a Baales, fabricó aceras y adoró y sirvió a todo el ejército celestial, el sol, la luna y las estrellas. Además, sus malas acciones se extendieron hasta el corazón mismo de Jerusalén, instaló ídolos paganos dentro del templo del Señor, el lugar sagrado que Dios había designado para su adoración exclusiva. Manasés también practicó la hechicería, la adivinación y la brujería, consultó a médiums y espiritistas en una completa rebelión contra los mandatos de Dios. Uno de los actos más atroces de Manasés fue su práctica de sacrificar a sus propios hijos en el fuego en el valle de Ben Hinnom, un acto de crueldad y apostasía que chocó profundamente a la comunidad de creyentes y marcó profundamente el carácter de su reinado. Se dice también que Manasés derramó tanta sangre inocente que llenó Jerusalén de un extremo a otro, llegando incluso a asesinar a un profeta enviado por Dios, mostrando su desdén total por la vida y la justicia divina.
Sin embargo, la historia de Manasés toma un giro dramático cuando, después de ser llevado cautivo a Babilonia debido a sus iniquidades, enfrentó la realidad de sus malas acciones. En la desesperación de una mazmorra babilónica, Manasés se encontró cara a cara con las consecuencias de su reinado maligno. Fue aquí, en el punto más bajo de su existencia, donde buscó la misericordia de Dios, un acto que demuestra la inquebrantable disposición de Dios a perdonar y restaurar a aquellos que se arrepienten sinceramente. El cambio en Manasés fue profundo. Al ser liberado y restaurado al trono, no volvió a sus viejos caminos. En cambio, se dedicó a deshacer el daño que había causado, eliminó las prácticas paganas, restauró el verdadero culto en el templo y alentó al pueblo de Judá a servir al Señor. Este acto de restauración no solo muestra el poder transformador del arrepentimiento genuino y la gracia de Dios, sino que también sirve como un recordatorio poderoso de que ningún corazón está más allá del alcance del perdón divino. Manasés murió después de un largo reinado y fue enterrado en su propio jardín, el jardín de Uza, dejando un legado complejo que refleja tanto la profundidad de la depravación humana como la extraordinaria misericordia de Dios. Su vida nos enseña lecciones vitales sobre las consecuencias del pecado y la posibilidad siempre presente de la redención. En la historia de Manasés encontramos un testimonio poderoso de la paciencia y el perdón sin límites de Dios, incluso hacia aquellos que parecen irremediablemente perdidos. Número 6. Caín. Caín, el primer asesino de la humanidad, cuyo acto de violencia contra su propio hermano, Abel, puso en marcha un legado de conflicto humano. Pero, ¿qué impulsó a Caín a cometer este acto atroz y cómo este evento modeló el entendimiento bíblico del pecado? Caín, el primogénito de Adán y Eva, es una figura central en el relato bíblico del Génesis que simboliza la emergencia del pecado y la violencia en la humanidad. Su historia es profundamente significativa, reflejando no solo la naturaleza problemática del ser humano, sino también las complejas interacciones entre la justicia divina y el libre albedrío humano. Después del exilio de Adán y Eva del jardín del Edén, la familia humana comenzó a crecer. Adán y Eva tuvieron hijos, y el primero de ellos fue Caín, seguido por Abel. Caín, un agricultor, cultivaba la tierra, mientras que Abel, su hermano menor, era pastor de ovejas. La vida temprana de estos hermanos transcurrió sin incidentes registrados hasta el momento de las ofrendas a Dios, un evento que catalizaría una tragedia y marcaría un hito en la historia humana. La Biblia relata que tanto Caín como Abel ofrecieron sacrificios a Dios, pero solo la ofrenda de Abel fue aceptada favorablemente. La razón de esta preferencia no se explica completamente, pero el texto sugiere que Abel ofreció lo mejor de sus rebaños con un corazón puro, mientras que Caín no lo hizo con la misma sinceridad o calidad. La reacción de Caín a este rechazo fue una de las primeras manifestaciones de pecado emocional humano registradas. Se enfureció profundamente y se deprimió. Este enojo y resentimiento culminaron en un acto que cambiaría su vida y la de la humanidad para siempre. Movido por la envidia y quizás por un sentimiento de injusticia, Caín invitó a Abel al campo y cometió el primer homicidio, matando a su propio hermano. Este acto no solo fue un crimen contra otro ser humano, sino también una rebelión directa contra Dios y la paz de la creación. La confrontación subsiguiente entre Dios y Caín es uno de los diálogos más reveladores del Antiguo Testamento. Cuando Dios preguntó a Caín por el paradero de Abel, su respuesta, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano?, se ha convertido en un proverbio mundial sobre la responsabilidad moral hacia los demás. La indiferencia de Caín hacia su hermano y la severidad de su crimen le llevaron a enfrentar grandes consecuencias. Fue maldecido por Dios, alejado de la tierra que había trabajado y condenado a una vida de vagancia y aislamiento.
La maldición impuesta a Caín significaba que la tierra ya no produciría frutos para él, reflejando la ruptura de la relación entre el hombre y la creación misma. Una relación que había sido diseñada para ser fructífera y satisfactoria. Este castigo también lo convirtió en un paria, marcado por Dios con una señal que lo protegía de ser asesinado, asegurando que su sufrimiento y errancia continuaran como un testimonio de su acción. La historia de Caín termina con su partida de la presencia del Señor, estableciéndose en la tierra de Nod, al este de Edén. Allí, Caín construyó una ciudad, lo que indica un desarrollo en la civilización humana, pero también un alejamiento continuo de Dios. A pesar de su legado de violencia y rebelión, la misericordia de Dios aún se manifestó en la protección contra su muerte, un recordatorio de que incluso en el juicio, la gracia divina sigue presente. El relato de Caín nos enseña sobre la profundidad y las consecuencias del pecado, pero también sobre la esperanza de redención. A pesar de la gravedad de sus acciones, la oportunidad de arrepentimiento y la posibilidad de perdón siempre están disponibles, un tema que resuena a lo largo de toda la Escritura y en la condición humana misma. Número 7. Herodías, reina de Galilea. Herodías, la reina de Galilea, es una de las figuras más nefastas en los relatos del Nuevo Testamento, cuya historia se entrelaza profundamente con la de Juan el Bautista, el precursor de Jesucristo. Ella se casó con Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, después de haberse divorciado de su primer esposo, Felipe, que era hermano de Herodes. Este matrimonio era doblemente escandaloso, no solo por ser un acto de adulterio según la ley judía, sino también porque violaba las normas culturales de la época, lo que precipitó un enfrentamiento directo con Juan el Bautista. Juan, conocido por su inquebrantable devoción a la verdad y la justicia, criticó abiertamente a Herodes Antipas por este matrimonio ilícito. «No te es lícito tener la mujer de tu hermano», declaró, exponiendo sin miedo la corrupción moral en la corte de Herodes. Estas críticas no fueron bien recibidas por Herodías, quien veía a Juan no solo como una amenaza a su posición y poder, sino también como un desafío personal a su autoridad y a la legitimidad de su relación con Herodes. Herodías, entonces, se convirtió en la enemiga acérrima de Juan el Bautista, maquinando en secreto su destrucción. Aprovechando su influencia sobre Herodes, persuadió al tetrarca para que arrestara a Juan, lo que eventualmente llevó a su encarcelamiento. Sin embargo, su sed de venganza no se sació con ver a Juan tras las rejas, ella quería su muerte. Pero Herodes, temeroso tanto de la reacción popular, dado que Juan era muy estimado por el pueblo, como de su propia convicción de que Juan era un hombre justo y santo, vacilaba en ordenar su ejecución. El momento decisivo llegó durante un banquete de cumpleaños de Herodes, un evento que marcó el fatal destino de Juan. La hija de Herodías, Salomé, según los relatos históricos, realizó una danza que cautivó a Herodes y a todos los invitados. Encantado por su actuación, y posiblemente impulsado por el vino y el ambiente festivo, Herodes le prometió bajo juramento darle lo que pidiera hasta la mitad de su reino. A instancias de su madre, Salomé pidió la cabeza de Juan el Bautista en un plato, una solicitud macabra que dejó a Herodes consternado y atrapado por su propio juramento. A regañadientes, Herodes cumplió con la petición, enviando un verdugo para decapitar a Juan en la prisión. La cabeza de Juan fue presentada en un plato a Salomé, quien a su vez se la entregó a su madre, cumpliendo así el siniestro deseo de Herodías. Este acto cruel no solo culminó la venganza de Herodías, sino que también demostró la profundidad de su maldad y la influencia corruptora que ejercía sobre aquellos a su alrededor. La historia de Herodías sirve como un poderoso recordatorio del impacto destructivo que pueden tener individuos malvados en la historia. Su capacidad para manipular eventos y personas para conseguir sus objetivos malévolos ilustra un tipo de poder que es profundamente perturbador.
Nos recuerda la necesidad de estar siempre vigilantes contra las fuerzas de la oscuridad y de defender la justicia y la verdad, incluso cuando hacerlo pueda resultar peligroso. Herodías, al igual que otros personajes bíblicos notorios, encarna la manifestación de la maldad en la historia humana, una maldad que a menudo nace del deseo de poder y control sobre los demás.